Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos totalmente en vivo transmitiendo el séptimo seminario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es un placer contar con la presencia de todos en este momento. Les recordamos que nuestros webinarios son cada 15 días, los días viernes, y a partir de este mes, del mes de septiembre, vamos a tener webinarios también los días miércoles, entonces también les damos la bienvenida a esas sesiones. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Cristina González Quintero, quien nos presentará el webinario titulado Operacionalización y medición de la resiliencia socioecológica a nivel del hogar. Antes de empezar, me permito compartirles nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, página de YouTube, canal de YouTube, página web www.lanresc.mx. Tenemos una nueva página de LinkedIn. Y si ustedes quieren suscribirse a nuestro newsletter, lo pueden hacer mandando un correo a difusión@lanresc.mx. La dinámica del día de hoy es que la doctora Cristina nos va a dar una exposición de 30 a 35 minutos y pueden ir poniendo sus preguntas en el chat del Facebook y en cuanto la doctora termine su presentación, las vamos a retomar. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a la doctora Cristina González Quintero. Ella estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en Ciencias en Desarrollo Sostenible en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y finalmente realizó el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Económicas, desarrollándose en el campo de conocimiento de cambio global, vulnerabilidad y resiliencia. Ella formó parte de la primera generación de dicho posgrado y recientemente, en enero de este año, obtuvo el grado. Sus líneas de investigación son la resiliencia socioecológica, la capacidad adaptativa y la adaptación. Actualmente, la doctora trabaja en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México como responsable de proyectos de adaptación al cambio climático. Bueno, pues le damos una cordial bienvenida a la doctora Cristina Quintero, Cristina González Quintero. Adelante, el lugar es tuyo. Gracias por tu Muchas gracias. Comparto la Sí, en el presentación. momento en que quieras empezar, puedes compartir tu presentación e iniciamos cuando tú quieras. ¿Ahí la ven? No, ¿verdad? Todavía no. Ahí está cargando. Ajá. Ya la vemos, nada más que la pongas en modo de presentación. Presentación. ¿Ya? Sí, ¿Listo? está perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como lo comentó Deneb, el título de mi presentación hoy es Operacionalización y medición de resiliencia socioecológica a nivel hogar. Este proyecto lo realicé cuando estaba estudiando el doctorado. Entonces, pues les voy a platicar un poquito de qué se trató. Ok, bueno, primero, ¿qué es un socioecosistema? Pues sabemos que las sociedades humanas están inmersas en los ecosistemas y un socioecosistema es esta interacción y retroalimentación entre el sistema social y el sistema ecológico. Por lo tanto, el bienestar humano y la integración de los ecosistemas están relacionados. El humano tiene efecto en el ambiente y el ambiente sobre el humano, como se ve en el diagrama que está aquí al lado. Bueno, ¿y qué es la resiliencia? La resiliencia es una propiedad de estos sistemas, una propiedad de los sistemas en su dinámica para absorber estresores y shocks. Entonces, comprender la resiliencia ayuda a fortalecer la capacidad
¿Por qué los hogares rurales? Bueno, los hogares rurales costeros en países en vías de desarrollo se han identificado como prioritarios, ya que se encuentran en riesgo por el rurales suelen tener diversas estrategias de subsistencia, la mayoría de sus estrategias dependen de los recursos naturales. Entonces, estos recursos se van a ver afectados principalmente, bueno, por el cambio climático y, por ejemplo, esto les afecta en la disponibilidad de agua, en la producción agrícola y pesquera, entre otras. Bueno, y además estas comunidades tienden a estar socioeconómicamente y geográficamente aisladas, lo que plantea un desafío para la provisión de los servicios públicos. Bueno, por lo tanto, el estudio de la resiliencia socioecológica a nivel hogar es un tema de investigación importante para saber cómo estos hogares podrían enfrentar de mejor manera el cambio climático sin que su bienestar decrezca. Bueno, para abordar la resiliencia es necesario pasar de la teoría a la práctica. ¿Y cómo se hace esto? Operacionalizando, analizando y midiendo el concepto. Para esto, primero tuve que ver cuáles eran los conceptos que iba a utilizar para poder abordar la resiliencia socioecológica. El primero era resiliencia socioecológica, luego los principios de VIX y los medios de vida. Estos fueron mis 3 marcos teóricos para poder abordar la resiliencia a nivel hogar. Socioecológica es la capacidad de absorber disturbios y reorganizarse mientras se experimentan cambios, manteniendo su función esencial, estructura, identidad y retroalimentación. También tiene que ver con la capacidad de autoorganización y de aprender para mantener o mejorar esta estructura y formas de funcionamiento. Bueno, ¿qué son los medios de vida? Bueno, sabemos que los hogares rurales como sistemas socioecológicos debido a que tienen su vida está estrechamente relacionada con su entorno medioambiental, está estrechamente y directamente relacionada. Por ejemplo, en el uso de la leña, por ejemplo, sus ingresos vienen de la agricultura, de la ganadería, de la pesquería. Los hogares, al ser vistos como sistemas socioecológicos, pueden absorber estos estresores y shocks de acuerdo a sus capacidades, como la capacidad que tienen para autoorganizarse, para ser flexibles, para aprender, y de los recursos que tienen, como estas herramientas que tienen a su disposición para poder enfrentar estos shocks y estresores, que son como el capital natural, el capital físico, el capital financiero, el capital humano y el capital social. Y bueno, el marco teórico de los principios de VIX, este es un marco que desarrolla el Estocolmo temas para poder enfrentar estresores y shocks. Estos son 7, que son diversidad y redundancia, conectividad, variables lentas y retroalimentación, aprendizaje, entendimiento de los sistemas socioecológicos como sistemas adaptativos complejos, participación y sistemas policéntricos de gobernanza. La resiliencia de servicios ecosistémicos sostienen el bienestar, ¿no? Entonces, económico y social de los hogares. Entonces, por eso es importante estos 7 principios. Dentro de mi investigación solo abordé la diversidad y redundancia y la conectividad. Bueno, ya juntando mis 3 marcos teóricos, yo defino la resiliencia como la capacidad del sistema de absorber shocks y estresores y reorganizándose a la vez que mantienen o mejoran su bienestar estos hogares. Y bueno, como les decía, ¿de qué depende que los hogares puedan responder a estos cambios? Entonces depende de las herramientas, de lo que ellos tienen. Por ejemplo, de sus capacidades y de sus recursos. Sus capacidades se relacionan, por ejemplo, como
con la diversidad que les da flexibilidad, con los recursos propios y la conectividad interna y externa, cómo se relacionan entre ellos y externamente los hogares, la capacidad de experimentar e innovar, que es la parte del aprendizaje, y los capitales con los que ellos cuentan. Con esto, estos hogares pueden enfrentar estos shocks y estresores para sobrevivir, sostener o mejorar su bienestar. Bueno, ¿cómo podemos nosotros operacionalizar y medir la resiliencia? Lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué concepto de resiliencia socioecológica, bueno, resiliencia más bien, queremos utilizar, ¿no? Entonces, dependiendo de qué marco teórico de resiliencia estemos usando, es cómo se va a medir, ¿no? Bueno, hay dos tipos de resiliencia, la resiliencia general y la resiliencia. ¿Qué partes del sistema te interesa medir y ante qué disturbio? Y normalmente se mide bajo un modelo. Por ejemplo, tu pregunta va hacia cómo los sistemas agrícolas van a enfrentar la sequía, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sabemos qué parte del sistema, un sistema agrícola, y para qué disturbio, para una sequía. Entonces, por ejemplo, tú defines tus variables en producción agrícola, en ganancias económicas, y con esto tú vas delimitando cuáles serían tus umbrales en los que tu sistema cambiaría. Por ejemplo, si tú dices, bueno, en cuestiones de ganancias económicas, tu umbral sería la línea de pobreza, ¿no? Entonces, si por la sequía la producción agrícola baja y hace que las ganancias económicas de estos sistemas disminuyan a tal grado que pasan la línea de pobreza, entonces ahí están atravesando un umbral. Y normalmente esto se hace con modelos, es una modelación. Por otro lado, está la resiliencia general. La resiliencia general es bueno, normalmente estudia atributos de la resiliencia. Los atributos de la resiliencia son características que hacen que un sistema sea resiliente, como lo que les decía de los principios de Biggs, que es redundancia, participación, aprendizaje, y normalmente no es para un disturbio en específico, ¿no? Es para todo tipo de disturbios que están enfrentando en el presente o van a enfrentar en el futuro, y normalmente lo que se hace son crear indicadores. Y bueno, en mi caso yo abordé la resiliencia general para los hogares, para abordar la resiliencia socioecológica de los hogares, donde creé varios indicadores y al final creé un índice. Bueno, y lo apliqué en una zona de estudio. Mi zona de estudio fue en la costa de Oaxaca. Está, bueno, no sé si alcanzan a ver el mapa, pero fue en la costa de Oaxaca, en los hogares, en dos comunidades, en Escobilla y Ventanilla, que está entre Huatulco y Puerto Escondido. Entonces, estas comunidades se han identificado en riesgo por los impactos del cambio climático, comparten características naturales y socioeconómicas parecidas. Lo que les digo bueno, se han identificado en riesgo por ser hogares rurales costeros. Escobilla, que es una de mis comunidades, tiene aproximadamente 100 hogares, tienen un grado de marginación alto, según Cedesol. Su principal actividad económica es la agricultura. También desarrollan ecoturismo, pero es muy poco. Y desarrollan ecoturismo porque Escobilla tiene una de las principales playas de anidación de tortuga golfina. Entonces, es una zona que está protegida, es un santuario. Y hay, en temporada de arribadas, bueno, desarrollan ecoturismo bueno, algunas de las familias que viven en Escobilla. Y bueno, también desarrollan actividades pecuarias y también en la laguna pescan. Bueno, Ventanilla tiene un grado de marginación alto. A ellos, su principal actividad económica es el ecoturismo, que desarrollan dentro de la laguna, desde observación de aves, cocodrilos,
y tienen, ellos también hacen reforestación de manglar, es un sitio Ramsar y el sitio lagunar es una reserva comunitaria. También esta comunidad hace actividades agrícolas, pero es más bien para autoconsumo. Bueno, ya que tengo mi zona de estudio, delimité cuáles son los shocks y los estresores a los que se enfrentan estos hogares. Que si vemos la metodología en general, es la parte verdecita, donde dice disturbios del sistema. Y bueno, ¿por qué es importante saber a qué shocks y a qué estresores se enfrentan los hogares? Es importante porque la resiliencia está influenciada por la percepción subjetiva de la realidad de las personas. Entonces, analizar la percepción de la población ante estos shocks y estresores que enfrentan y cómo lo hacen es un paso importante para poder abordar la resiliencia. Y bueno, ¿qué es un shock? Un shock es un pico de presión alto, repentino, impredecible en un momento en el tiempo. Por ejemplo, un huracán. Y un estresor es el incremento de presión continua, lenta, que tiene efectos acumulativos. Por ejemplo, en cuestiones económicas, la falta de empleo. Bueno, para poder identificar estos shocks y estos estresores, lo primero que hice fue ir a campo y hice con mi equipo un cuestionario con 26 preguntas que tenía 7 secciones principales donde se caracterizaban primero cuáles eran los shocks y los estresores que ellos identificaban, cómo los afectaban y cuáles eran las respuestas que ellos tenían ante estos shocks y estresores. Específicamente no les preguntamos, cómo un shock y un estresor, sino, por ejemplo, les preguntamos cómo constantemente, ¿no? Para caracterizar un estresor y para caracterizar un shock, bueno, les dábamos ejemplos, y para caracterizar un shock, lo que les preguntábamos era si habían tenido un problema que les haya afectado en algún momento en específico en el tiempo y que haya sido bastante fuerte, ¿no? Entonces, y también les damos ejemplos, por ejemplo, o sea, como lo del huracán. Y ya ellos nos iban platicando, estas eran las primeras preguntas, eran preguntas abiertas, y entonces ellos se explayaban, los hogares se explayaban, y nos decían esta caracterización de estos shocks y los estresores. Después los dividimos entre shocks que son socioeconómicos y los shocks que son naturales, y después les preguntábamos cómo les afectaba en su vida diaria estos estresores y estos shocks. El periodo de tiempo donde se desarrollaron fueron en 5 años, de 2012 a 2016. Después, con esta información, se hizo una base de datos en Excel, se codificaron las variables y se agruparon. Se entrevistaron en total al 78% de los hogares en Escobilla y al 97% de los hogares en Ventanilla. Bueno, ¿y qué encontramos? En estresores encontramos 3 principales estresores. La falta de no tienen un empleo constante, la falta de manejo de residuos en las 2 comunidades y la condición de sequedad. Aquí se consideró como condición de sequedad y no como sequía porque se buscó en el diario oficial y todavía no se declaraba como sequía, se declaraba como condición de sequedad, que es cambio en la precipitación. Por otro lado, los shocks, se identificaron 3 shocks, uno que era socioeconómico, que era el paro magisterial, el mar de fondo y el huracán, que estos son naturales. En el paro magisterial era, por ejemplo, ellos identificaron que cada 3 años aproximadamente los profesores de Oaxaca cierran las carreteras y, bueno, hacen una huelga. Entonces esto les afecta porque primero los niños dejan de tener, dejan de ir a la escuela. Productos pues, diarios empiezan a subir, ¿no? Por ejemplo, el azúcar y también la gasolina empezaron a subir ya que las carreteras están tapadas. Y también, por ejemplo, en Ventanilla
el ecoturismo baja por esto. Bueno, y en general se identificó que el huracán fue el shock que más les afectó a las dos comunidades. En Escobilla, por otro lado, se percibe que, por ejemplo, cuando se les preguntaba qué les afectaba más, el shock o el estresor, ellos comentaban que los estresores, ¿no? Que los estresores que enfrentan diariamente, continuamente, les afectan más que un shock como el huracán que llega en un momento en el tiempo. Bueno, también delimitar entre un shock y un estresor es difícil, empíricamente no es tan fácil como se podría leer en la teoría, y pues es complejo, ¿no? Y bueno, eso representa un continuo de condiciones adversas que la gente enfrenta. Bueno, también es difícil encontrar la relación exacta del cambio de una variable debido al disturbio en específico, ya que esa misma variable se puede ver afectada para varios disturbios, y también puede tener un efecto acumulativo, ¿no? Entonces, si esa variable cambia, no podemos, no siempre, por ejemplo, si decimos, bueno, la producción agrícola se ve disminuida, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Por la lluvia, pero bueno, también puede haber efectos acumulativos de degradación del suelo que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, es muy difícil delimitar que algo esté cambiando por un shock en específico. Y bueno, dentro de las estrategias que llevaron a cabo de los hogares, o sea, cómo ellos respondían a estos estresores y shocks, se pudieron interpretar dos, que fueron las respuestas inmediatas y la capacidad adaptativa, que tienen respuestas diferentes. Las respuestas inmediatas, por ejemplo, ante una sequía, lo que ellos, bueno, en esta cuestión de sequedad, donde las lluvias están cambiando de temporalidad, ellos me comentaban que empezaban a sembrar en agosto, y por esta cambio en la precipitación empezaron a sembrar entonces en septiembre, ¿no? Entonces esa fue una respuesta inmediata. Y, por ejemplo, si nosotros comparamos con una capacidad adaptativa donde también tiene que ver el aprendizaje, no sé, tal vez el usar otro tipo de semillas, otro tipo de cultivos que sea diferente, ¿no? Para que pueda, que se pueda sembrar antes, por ejemplo. También, bueno, la capacidad adaptativa tiene un límite, ¿no? Entonces no es como, sí, hay un aprendizaje, pero bueno, no se puede adaptar a todo, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuando se pasa un umbral de resiliencia. Y bueno, en conclusión también es súper importante construir junto con la gente que forma, es parte del sistema, pues el sistema y los disturbios y shocks, ¿no? Entonces, porque por ejemplo nosotros como investigadores podemos decir, bueno, es que queremos estudiar el huracán como la resiliencia ante huracanes de los hogares, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, algo que descubrimos era que pues a ellos les afecta más un estresor que un shock como el huracán, ¿no? Entonces es súper importante tener este diálogo y construir junto con ellos esta conceptualización. Y bueno, ya con estos datos que obtuvimos, se decidió analizar la resiliencia general en estas dos comunidades, debido a que enfrentan al mismo tiempo varios estresores y shocks, se encuentran en marginación alta, se han identificado en riesgos por cambio climático. Por lo tanto, se buscaría que cuando estudiemos resiliencia en estas comunidades se pudiera contribuir a la capacidad para adaptarse o transformarse en respuesta a estos disturbios, a nuevos o desconocidos. El siguiente paso ya fue la medición de resiliencia socioecológica y la operacionalización y la medición de resiliencia socioecológica. Bueno, entonces es la última parte que está aquí, donde se trabajó con atributos de resiliencia que se convirtieron en indicadores, que al final fue un índice. Bueno, uno de los objetivos del estudio de la resiliencia, como en estas comunidades, fue a nivel hogar, es que pues, se necesita analizar cómo evitar estos estándares inaceptables de vida de los hogares cuando se enfrentan a shocks y estresores. Entonces, por lo tanto, pues nosotros lo que hicimos, bueno, el equipo de trabajo fue operacionalizar, medir y analizar la resiliencia socioecológica a nivel hogar. Bueno, primero se hicieron, para esta segunda parte o segunda fase, se hicieron
bueno, se hizo una encuesta semiestructurada donde se entrevistó al 60% de Escobilla y al 72% de Ventanilla. Esto fue en 2 momentos en el tiempo, en 2013 y en 2016, para que se pudiera comparar el cambio de un año al otro año. Después se construyó una base de datos, se hizo estadística básica de las variables. Luego, las variables, se les hizo una estadística, bueno, se hizo una correlación para evitar redundancia entre las variables, se normalizaron las variables, se agregaron para construir este indicador de los hogares en un tiempo y en el otro, y ya después se hizo el índice. Bueno, ¿cuáles son las variables que yo usé, ¿no? Primero, bueno, los 4 indicadores base que tienen que ver con los recursos y las capacidades. Los recursos son los capitales, entonces cada uno de este indicador, el capital natural, financiero, físico, humano y social, tiene dentro variables. Y estos son los recursos que los hogares tienen para poder enfrentar shocks y estresores. Por el otro lado, también tienen capacidades que son la flexibilidad, la capacidad de manejar sus propias acciones y organizarse, el aprendizaje reflexivo y compartido. Entonces, en la flexibilidad, dentro de la diversidad metimos variables tanto ambientales como socioeconómicas, bueno, tanto económicas, y dentro de la capacidad de manejar los recursos, sus propios recursos, está, bueno, también lo de los recursos propios y la de conectividad dentro y fuera de la comunidad. En aprendizaje, bueno, en específico también tenemos variables específicas de capacitación. Bueno, luego les explicaré más esto. La verdad es que aquí en aprendizaje una de las cosas que nos hubiera gustado tener era como tal cual poder medir el aprendizaje, pero bueno, fue una dificultad por los datos que las capacitaciones que ellos han tomado. Bueno, entonces estos recursos y estas capacidades generan sus medios para sobrevivir, sostener o mejorar su bienestar. Bueno, ¿cómo medí la resiliencia del hogar? Hice una tasa de cambio, donde me decía qué tanto habían cambiado los hogares con respecto a estas variables que les mostré aquí, de 2013 a 2016. Entonces, por ejemplo, un hogar tiene la capacidad de absorber estresores y shocks cuando el resultado es positivo. Por lo tanto, los indicadores no disminuyen y su bienestar tampoco. Entonces, cuando de un año a otro estos indicadores mejoran, quiere decir que están pues mejor que del 2013 y entonces siguen teniendo y fortaleciendo estas herramientas para poder enfrentar estos shocks y estos estresores. Si estos indicadores disminuyeron del 2013 a 2016, quiere decir que pues están perdiendo esta capacidad para poder enfrentar los shocks y los estresores. Bueno, en los resultados se vio que la gran mayoría de los hogares en las 2 comunidades están peor, ¿no? En promedio, en un 10%, pero cuando se hizo una prueba de estadística, fue este 10%, aunque puede sonar poquito, realmente fue significativamente, sí fue significativo estadísticamente. Y también se vio que ninguno de los hogares se mantuvo igual, ¿no? Que nos muestra la dinámica del sistema, ¿no? Ninguno de los hogares de 2013 a 2016 estuvo igual. Bueno, también se vio que en específico, en Ventanilla, el capital social, el financiero y los recursos propios y la diversidad disminuyeron significativamente, lo que provocaría una disgregación social, poca cooperación entre los miembros de la comunidad. En Escobilla se vio que el capital natural, la diversidad, la conectividad y los recursos propios también están disminuyendo significativamente, lo que degradaría su autoorganización para poder enfrentar los disturbios. También otro de los indicadores que se vio más afectado significativamente fue la diversidad, en lo que nos dice que los hogares se están especializando, por lo tanto están perdiendo flexibilidad. Y entonces esto los hace que estén en mayor riesgo. Por ejemplo, uno de las variables que se vio en capital, en el capital social que están peor es el liderazgo.
en 2013 se les preguntó si ellos reconocían a un líder en la comunidad y cierto porcentaje dijo que sí. Y ahora en 2016, cuando se les preguntó si reconocían un líder, la mayoría dijo que no. Entonces, si no hay una figura de un líder dentro de las comunidades, entonces la capacidad para poderse organizar se está perdiendo, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, cuando llega un disturbio o un shock, un disturbio o un estresor, que tengan un líder para poderse poner de acuerdo, para trabajar en conjunto y poder salir bueno, poderse recuperar de este estresor o este shock. Otra de las cosas que se vio es que antes tenían más fuentes de ingreso, y entonces ahora están perdiendo esta diversidad de fuentes de ingreso. Y también esto hace que tengan poca capacidad de buffer, de amortiguamiento para poder enfrentar shocks y estresores, ya que si están diversificando sus actividades productivas, si un shock, por ejemplo, como la cuestión de la sequía, llega a afectar sus ingresos por la parte agropecuaria, entonces tienen otros ingresos con los que podrían subsistir. Ahí la diversidad puede jugar muchas de las variables pueden jugar una parte positiva o una parte negativa dentro de la resiliencia, pero bueno, aquí nosotros la diversidad la tomamos como positiva. También, como están dejando la mayoría de los hogares, están dejando el campo, también en cuestiones de autoconsumo de sus propios productos, ahora están comprando más productos alimenticios, y antes ellos tenían su autoconsumo, que el autoconsumo al final les sirve para que no dependan del mercado para poder subsistir. Bueno, ¿y qué nos podrían decir estos indicadores? Pues estos indicadores son unos indicadores en los que se tendría que poner atención y monitorearlos para poderlos fortalecer y evitar el colapso de estos hogares. Si los hogares continúan en esta tendencia, podrían caer en trampas de pobreza, debido a que se enfrentan constantemente a situaciones adversas, además de que sus recursos y capacidades están disminuyendo, por lo tanto su bienestar. Y bueno, el índice al final concluyo dentro de la investigación, que es una herramienta fácil de comunicar y visualizar, ya que el conjunto de indicadores de información acerca de las fortalezas y debilidades que tienen los hogares. También el índice puede servir como una señal de alerta temprana de una transición crítica. Por ejemplo, si vemos que el porcentaje de tasa de cambio va aumentando y van cambiando más y van empeorando, esto nos está diciendo que puede ser que ahora un shock muy fuerte o, bueno, la acumulación de un estresor pueda hacer que el sistema salga y pierda su resiliencia. También el índice es un instrumento y método de monitoreo del sistema para la toma de decisiones, para incorporar el fortalecimiento de la resiliencia dentro de los roles de trabajo, plantear apoyos y generar estrategias de rescate para evitar la disminución de su bienestar al enfrentar shocks y estresores. Bueno, y también, ya que se identifican estas fortalezas y debilidades con esta metodología, se podría guiar al sistema a estados favorables, ¿no? Donde se busque satisfacer la necesidad de las poblaciones presentes y futuras para mejorar su bienestar sin degradar la base de los recursos naturales, que es esencial para sus medios de vida y desarrollo social. Entonces, en conclusión, estos son los grandes hallazgos que nosotros encontramos en la investigación. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, y pues bienvenido. Muchísimas gracias, Cristina, por tu exposición. Hasta ahorita, justo el primer webinario que habíamos tenido había hablado sobre los conceptos de resiliencia y eso, pero el resto de los webinarios estaban enfocados como a cuestiones más físicas, biológicas o de cómo se desarrolla el laboratorio, y este es como que uno de los que vemos otro aspecto de la resiliencia costera, ¿no? Y que habla justo de esta parte en la que el laboratorio quiere estudiar desde diferentes puntos de
de vista lo que sucede en los ambientes costeros, ¿no? Hay varias preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en lo que nosotros le hacemos las que tenemos a la doctora Cristina. Y si no da tiempo de contestar alguna en el vivo, lo haremos por correo, bueno, como un comentario en el Facebook. Ok, entonces, ¿se consideran las diferencias del género en las construcciones de los estresores? No. No tuvimos ninguna variable de género dentro de la construcción. Y cuando se entrevistaba a los hogares, normalmente se le llama jefe del hogar, pero es jefa o jefe del hogar, ¿no? Entonces, o si no, se entrevistaba a personas que fueran mayores de edad, pero realmente no se hizo nada acerca de género, pero creo que sí se debería de hacer en cuestión de percepción de los estresores y shocks y más porque el cambio climático representa pues con el tiempo sabemos que va a afectar de manera diferente a hombres y mujeres dentro de los hogares. Entonces creo que sí sería importante considerarlo. Claro, como otro factor, ¿no? ¿Consideras que la operacionalización y sistematización de las dos esferas del sistema socioecológico debe manejar las mismas categorías de análisis y o variables? Creo que, o sea, desde mi punto de vista, sí. Pero, por ejemplo, aquí la verdad es que nosotros sí tenemos variables sociales y digo, sí tenemos variables naturales, pero la verdad es que la mayoría de las variables con las que nosotros trabajamos fueron variables sociales. Y también antes hice una revisión bibliométrica de todo lo que se ha hecho para operacionalizar y medir resiliencia y en sistemas socioecológicos, y la mayoría usa más variables sociales que ambientales, el doble. O sea, en promedio usan 16 variables sociales por 8 variables ambientales. Entonces, pues sí, la representación del sistema social está más representado que el sistema ecológico. ¿Y eso qué consecuencias podría tener? ¿Es mejor o es peor o simplemente es una forma de analizar el sistema? Pues desde mi punto de vista, creo que debería de tener la misma, o sea, ni siquiera, por ejemplo, la cantidad te podría decir que sí, se está enfocando más a la parte social, como el estudio que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, sí, aunque tenga variables ambientales, mis variables ambientales tienden a hacer mucho de cómo usan el sistema ecológico en mis comunidades, pero en la parte social y ambiental sí creo que debería de estar igualmente expresado porque pues estamos hablando de un sistema socioecológico, ¿no? Y sabemos que pues la base de los humanos es el sistema ambiental, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista se le tiene que dar bueno, desde la construcción de un sistema socioecológico es muy antropocentrista, pero bueno, sí creo que se le debería de dar igual importancia cuando se hacen este tipo de estudios. No siempre es muy fácil poderlo hacer porque tener la información de los sistemas ecológicos es más fácil tener, por ejemplo, información del sistema social porque, por ejemplo, se puede hacer con preguntas a las personas, ¿no? Y entonces para tener variables del sistema ecológico tienen que hacer múltiples mediciones que no siempre están disponibles y también la variable tiene que estar en la misma escala, ¿no? Para poderlas, bueno, sí hay varios métodos para poder incorporar diferentes escalas, pero, por ejemplo, lo que yo hice tenía que incorporar variables a la misma escala. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera incorporado una variable a nivel cuenca, no podría haber agregado todas mis variables, ¿no? Porque a nivel cuenca entonces afecta a todos los hogares de manera igual y entonces mi variable no variaría porque sería la misma. Entonces, pues sí, hay como metodológicamente, no siempre se puede hacer y por eso pienso que el enfoque, bueno, el sistema social está
pues sí, sobreestudiado sobre el sistema ecológico en sistemas socioecológicos. Justo relacionado con lo que nos estás contestando es la siguiente pregunta, y solo para confirmar que lo que nos estás hablando, ¿no? De la importancia de algunos sistemas. Ponderando la importancia de la resiliencia de la dinámica ecológico-social, ¿no debería ser prioritario enfocarlo a los recursos naturales guión ecosistemas? Enfocar el estudio de los sistemas socioecológicos A la parte natural y ecosistémica y no tanto a la parte social antropogénica. No, o sea, al final, si estás hablando de sistema socioecológico, tienen que tener, desde mi pensamiento y bueno, de lo que yo he estudiado y lo que comprendo y puedo sintetizar, es que no, o sea, al final, si no, pues más bien, si vas a hacer eso, pues más bien estudias ecología, ¿no? O estudias el ecosistema, ¿no? No el sistema socioecológico. Si estudias el sistema socioecológico, tienen que tener importancia tanto la parte social como la parte ambiental, ¿no? Entonces, al final, están estrechamente ligados. El humano tiene efectos sobre el ambiente y el ambiente tiene efectos sobre el humano, ¿no? De cómo se acciona. Entonces, es también estudiar, darle más, pues sí, estudiar como solo el ecosistema y con muy pocas variables sociales, entonces tampoco sería como tan práctico en una cuestión de sistema socioecológico. Solo para confirmar una cuestión de concepto, cuando tú estás hablando de sistemas socioecológicos, ¿es lo mismo que estar hablando de un sistema ecológico-social? O sea, ¿conceptualmente es lo mismo o sí afecta que primero tú en tu palabra estés hablando de social y no de ecológico? No, desde mi punto de Es vista como el no conjunto. tiene, ajá, exacto, ya, y pues no sé, o sea, al final nosotros como humanos somos parte del ecosistema, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista no tiene como importancia si lo pones de un lado, o sea, atrás o adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Se consideran estresores las migraciones, embarazos no deseados, violencia familiar y desigualdad social? ¿Y hay estresores que consideren las relaciones y condiciones emocionales como algún tipo de indicador? En cuestiones de los estresores, justo la migración era, o sea, bueno, en el trabajo que yo hice en específico, yo me abría lo que ellos me comentaban, entonces eso fueron lo que yo encontré, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones socioeconómicas, una de los principales estresores que se encontró es la falta de empleo, ¿no? La falta de empleo y también el que no tienen un empleo constante, no tienen esta como seguridad económica y que también tiene que ver con eso. No mencionaron cuestiones de desigualdad. También lo que mencionas de embarazos no deseados y eso también son estresores que podrían ser muy específicos de cada uno de los hogares. Por ejemplo, que ese en específico no me salió, pero por ejemplo, creo, en otro me salió que una familia había estado enferma durante mucho tiempo, entonces ese fue uno de los estresores que ellos reconocieron, ¿no? Pero aquí como al homologar o al juntar mis datos, pues no salieron esos detalles tan específicos ahorita que los expuse, pero sí, al final estos hogares no solo se enfrentan, o sea, siempre están enfrentándose a muchísimas cuestiones tanto sociales como ambientales, ¿no? Y es un constante, como esta cuestión de las enfermedades les afecta al capital humano, les afecta el capital financiero y pues sí, les afecta su resiliencia para poder enfrentar shocks y estresores. En cuestiones emocionales, la verdad es que no nos metimos, o sea, y tampoco ellos nos mencionaron eso, pero por ejemplo sí mencionaron cuestiones de conflictos. En las dos comunidades se identificaron dos conflictos importantes que también eso hace que la resiliencia de la comunidad en general esté degradando su capital social y pues también, pues por lo tanto, su capacidad de poder enfrentar shocks y estresores. En Escobilla se vio, bueno, digo, en Ventanilla, una de los estresores que está minando este capital social es que se hicieron dos cooperativas
bueno, ellos se dedican al ecoturismo y se hicieron 2 cooperativas, entonces dentro de la comunidad hay un conflicto bueno, sí, en la comunidad hay un conflicto social que además afecta, pues, hasta desde cómo hacen una fiesta, ¿no? Entonces, al final, si es la fiesta del pueblo, no sé, ya no se juntan las familias porque pues están enojadas, ¿no? Entonces, eso es lo más, sí, como más hacia lo emocional que pude haber podido, pues sí, acercarme, pero realmente no desde una parte psicológica ni nada de eso. Ok, gracias. Sí, porque al final, pues, las emociones sí afectan nuestras decisiones y nuestra vida, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Ok, voy a cambiar el orden. De acuerdo con el trabajo y lo que tú has estado encontrando, ¿cómo se verán afectadas estas dos comunidades por la pandemia? Y dadas tus definiciones de estresores y shock, ¿qué es la pandemia? ¿Un shock que ya se convirtió en un estresor? ¿O nos puedes explicar un poco, por favor? Sí, pues creo que la pandemia, bueno, está afectando, o sea, yo ya no tengo contacto con estas comunidades, la verdad, eh, pero yo creo que en cuestiones de empleo, o sea, si de por sí, bueno, el empleo era uno de sus estresores más sobresalientes, creo que ahorita se va a ver agudizado, entonces van a tener menos empleo. Por ejemplo, en la parte turística, una de las comunidades se dedica al ecoturismo como principal actividad económica. Entonces, al final, creo que en cuestiones económicas les va a afectar bastante y pues sí, también en cuestiones de salud, eh, por ejemplo, una de las comunidades me mencionaba, bueno, y en general en las dos, los centros de salud quedan muy lejos, ¿no? En otra de las comunidades me mencionaban que tienen un como centro de salud dentro de la comunidad, pero el doctor o la enfermera va, más bien la enfermera, no el doctor va cada mes, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí, dentro de las comunidades pues presentan COVID, el acceder a la parte médica va a ser pues súper difícil y pues bueno, justamente el COVID sí va a afectar muchísimo su capacidad para poder enfrentar shocks y estresores en el futuro o presente, ¿no? Y creo que sí, el COVID o sea, sí es, como les mencionaba, delimitar entre un estresor y un shock luego es súper complicado, este, pero, por ejemplo, creo, por lo que he leído, que es hasta ahorita es un shock, ¿no? Es un shock pero que sí se va a volver un estresor por los efectos secundarios o, bueno, la crisis económica mundial que va a ejercer el COVID, ¿no? Entonces, al principio sí fue un shock, pum, ya no está cerrado todo. Ahorita que ya se empezó a reactivar, pues va a ir poco a poco regresando, por ejemplo, el turismo a ventanilla, pero la crisis económica no va a cesar, ¿no? Entonces, al final, sí es un shock, pues, que se volvió un estresor, pero un estresor que es a nivel mundial, ¿no? No solo para la comunidad, y claro que seguramente les está afectando mucho económicamente. Ok. Ya que identificamos shocks y estresores, bueno, ya que tú identificaste los shocks y estresores de las comunidades, ¿qué sigue? O sea, ¿hay una propuesta para resolver o cambiar la situación de las personas? Simplemente fue saber cómo estaban ellos resolviendo estos shocks y estresores. ¿Hay alguien en la parte del equipo en la que tú trabajaste, que haga esa parte que a ti no te tocaba? ¿O cómo funciona un poco lo que sigue? O sea, ya sabemos cuáles son los problemas que sigue. Pues mira, lamentablemente, mucho cuando uno hace un estudio de doctorado, bueno, o cualquier estudio de maestría o licenciatura, eh, ya la incidencia en política pública o la incidencia en las comunidades es como muy complicado. Sí, fuimos cuando los primeros resultados fuimos y les expusimos a las comunidades nuestros hallazgos, porque bueno, el equipo de trabajo en el que estuve no solo hicimos esta investigación, por ejemplo, tengo otra compañera que trabajó con leña,
y otra compañera que hizo cuestiones de redes sociales. Entonces, al final se les fue y se les expuso este material, y en la parte de redes sociales, por ejemplo, lo que hizo mi compañera sí podría ser un insumo para que ellos puedan acceder a otros programas del gobierno. Pero en cuestión de lo que yo hice, la verdad es que ya llevarlo a una política pública o a nivel municipal, o para que se pueda fortalecer, por ejemplo, el campo, que vimos que la mayoría de los dos hogares está, sí está dejando el campo, desde la parte de venta hasta autoconsumo, ya nos están dedicando al campo no sabemos específicamente cuáles son las causas, ¿no? Pero bueno, puedo imaginarme porque es un fenómeno que se está dando a nivel México en general, ¿no? Entonces, que tiene que ver con, pues les pagan, no sé, por ejemplo, por maíz le pagan, pues por mazorca les pagan $1, ¿no? Entonces, y bueno, la chamba que se llevan para sembrar la milpa, pues no da, ¿no? Entonces, esto de hacer, por ejemplo, cadenas cortas de valor, de valorizar de mayor, pues sí, mayor costo este trabajo, pues haría que tal vez no se dejaran el campo y siguieran diversificando sus actividades económicas, y también tuvieran esta parte de seguridad alimentaria para que no dependieran tanto del mercado para comprar los insumos de comida. La verdad es que hasta ahorita yo creo que es una buena herramienta para la toma de decisiones, pero bueno, pues al final es como se acaba la beca y pues tengo que trabajar, y sabes, es como diferente, es difícil, ¿no? Acercarse a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, o poderles presentar esto a los tomadores de decisiones. Entonces, es algo muy político también y es muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente sí me gustaría que pudiera llegar y se pudiera replicar en otros hogares, pero sí, no es tan fácil, y más en las circunstancias en las que ahorita, por ejemplo, con COVID estamos, ¿no? Sí, es lamentable, ¿no? Que no se le pueda dar seguimiento a muchas de las actividades o de los resultados que hacemos. Estamos llegando casi al final de nuestro webinario. Hay un par de preguntas más, pero creo que solo tenemos tiempo para solo una. Y es, de acuerdo a tus resultados, y ya sabemos que hay cosas que no se pueden implementar en este momento, pero ¿cuáles serían las propuestas para mitigar los problemas de enfrentar dichas comunidades rurales, ¿no? O sea, lo que siempre te preguntan, ¿qué harías si tuvieras dinero? ¿Qué harías si tuvieras tiempo? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes encontraron, ¿cuáles son las propuestas que mencionarías que se pueden realizar? Pues creo que una de las cuestiones que yo creo que se debería que ya lo mencioné, también es como fortalecer el campo, sus actividades, y bueno, en cuestiones súper básicas de capital humano, de capital social, en cuestiones de conflictos, tener la resolución de conflictos, que puedan dialogar las comunidades para que puedan ponerse de acuerdo, en cuestiones de salud, que pudieran, por ejemplo, tener acceso a salud en cuestiones más cercanas. Pues en general creo que el fortalecer estas herramientas y, bueno, los capitales y estas capacidades de autoorganización que tienen las comunidades, creo que, pues, o sea, primero se tendría que identificar, ¿no? Bueno, ya identificamos estas fortalezas y estas debilidades, y pues primero bajarlo a la comunidad, ¿no? Hacer talleres para decir como, oigan, está pasando esto, ustedes qué quieren, ¿no? Porque también no, yo lo identifiqué, pero al final es algo que se tendría que dialogar en conjunto con la comunidad, porque también en mi estudio yo identifiqué cosas que tal vez al final estos hogares, o sea, al final son percepciones. Yo trabajé con percepciones. Entonces, pues sí, para poder construir para los hogares y fortalecer más la resiliencia, creo que sería en conjunto con los hogares, poderse acercar a los hogares, hacer talleres con los hogares, y bueno, también con los tomadores de decisiones en cuestiones de fortalecer el campo, en fortalecer, las dos comunidades tienen manglares, entonces en fortalecer esta parte ecológica, porque también las dos comunidades dependen mucho de los manglares. Por ejemplo, en Ventanilla, pues ahí es donde se da su actividad
ecoturística, pero por ejemplo en Escobilla van a pescar al manglar. Entonces, pues bueno, al final, primero creo que el primer paso sería bajar la información con las comunidades y que construyamos en conjunto con las comunidades, pues sí, cuáles son sus prioridades, ¿no? Y ya después creo que, bueno, con los tomadores de decisiones, buscar qué programas se podrían llevar a cabo, fortalecer, o qué capacitaciones podrían llevar a cabo. O, por ejemplo, esto de lo que les dije de las líneas, de las cadenas de valor cortas, ¿no? Entonces, esto sí ya sería más a nivel de tomadores de decisiones, pero primero yo creo que, bueno, sí, primero se tendría que ir con los tomadores de decisiones y ya luego construir junto con la comunidad cuáles son sus prioridades. Claro, ¿no? Y al final, pues, a lo mejor diversificar sus actividades de tal forma que si decae el turismo, tengan otras formas de obtener ingresos, y si no hay pesca, entonces vengan del turismo y así, ¿no? Como que tengan un abanico de más actividades que pudieran resolver. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia, por el webinario que nos habla sobre otras cosas que son tan importantes, ¿no? Para las comunidades que están en los sistemas costeros. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. Les recordamos que después va a estar en YouTube, por si quieren verla otra vez por ahí o compartirla. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, YouTube y nuestra página web. Otro anuncio es que la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana todavía tiene sus inscripciones y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera va a tener una sesión especial, la número 15, justo que va a hablar sobre resiliencia costera, y como debido a la situación de la pandemia, va a ser esta sesión va a ser virtual, y la Unión Geofísica Mexicana dijo que va a ser un 50% de descuento para la gente que se inscriba a las sesiones virtuales, ¿no? Entonces esperamos, si se interesan, que consulten directamente la página. En un momento les ponemos el enlace. Nos vemos el 18 de septiembre. Va a estar con nosotros la doctora Patricia Guadarrama y vamos a hablar sobre dunas costeras. Finalmente, no me queda más que agradecer la presencia de la doctora Cristina González Quintero y la de todos ustedes. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos.